Pero ha pasado en toda esta semana muchos hechos que ameritan comentarlos, discutirlos. Aún son muy recientes para tener análisis completos. En esta semana me mataron. La extrema derecha, con su instinto subliminal, puso en trinos lo que deseaba, entonces me presentaron muerto. Pero también hubo un hecho que físicamente nos acerca a algo que hay que analizar más a profundidad. Aquí con Augusto Rodríguez hace meses, con la Dirección Nacional de Inteligencia hace meses, venimos analizando una serie de hechos e informaciones que indican que esto no es un solo episodio. ¿Cómo pudo un soldado del año 2020 tener un arma rusa del año 1980 en sus manos? Porque se enamoró de una habitante de calle. Yo no me puedo creer esa versión. A 3 cuadras del Palacio, donde ya no entran tanques de guerra y esas armas son antitanque. Antitanque, quiero explicarlo, producen un calor tan intenso que derrite el blindaje y entra al interior y con el calor mata todo lo que hay ahí vivo. Sirve contra los tanques, obviamente, sirve contra los carros blindados. Por esa calle solo pasan los carros blindados de la caravana presidencial. Un arma rusa RPG-7, que como han dicho, no es que sea inutilizable una vez se dispara, sino que es reutilizable, a diferencia de los M72 que nosotros llegamos a tener. 1982 se desbarataron. ¿Cómo es posible en el año 2022? Yo ya había pasado por un acontecimiento que investigamos sobre la entrada de francotiradores a Colombia para disparar desde la 7ª con 19, información del embajador de los Estados Unidos, con direcciones geoposicionadas de los apartamentos que había alquilado. Ellos pensaron que iban mordisco para dispararme desde ahí el 20 de julio. Nosotros cambiamos la ruta y pudimos hacer la marcha del 20 de julio un poco retardados, con la crítica de Vicky, como siempre. Pero, ¿por qué la DIPOL me entregó una versión completamente diferente de los hechos a la que me entregó el embajador de los Estados Unidos, del gobierno Biden? ¿Por qué lo volvieron todo un tema de microtráfico? Acusaron a un muchacho que yo creo que es inteligente y dijeron que solo había 5 kilos de pólvora negra, con lo cual no se podía matar al presidente, y 0 francotiradores, cuando la versión de la CIA fue en manos del gobierno estadounidense que eran francotiradores profesionales. Nunca los buscaron, nunca los encontraron. Después trajeron misiles, después de explosivos, dimos las direcciones de las volquetas llenas, que se iban a llenar de explosivos para en un trecho que siempre usarlas. Nunca capturaron las volquetas. Después, los misiles, los hechos de la COP16, donde efectivamente dimos la zona exacta donde estaba el misil, y los grupos que sí eran de Iván Mordisco, capturando camionetas y oficiales blindadas, porque pensaban ponerlas llenas de explosivos en la entrada de la COP16, con destino al presidente de la República. Esos sí se capturaron con el ejército. Y el ejército rodeó la zona de los misiles. No pudo retenerlos, hasta la fecha no sabemos dónde están. O más o menos sabemos. Necesitan de temperaturas específicas. Es posible que ya se hayan dañado si no los enterraron y los pusieron sobre temperatura específica y los dejaron en el calor de las sabanas de Córdoba y de Sucre. El último hecho es este. Y entonces, si nuestra investigación tiene acicate en la realidad, esto viene de Dubái, de la Junta del Narcotráfico.
¿Quién es la Junta del Narcotráfico? No es un cartel colombiano. Hace mucho los colombianos dejaron de tener el control sobre el narcotráfico de cocaína. Solo ponen los muertos, los muchachos con fusiles, el control del territorio, la hoja de coca, y la riqueza se va para Dubái, la riqueza se va para Miami, para Madrid, para otros lugares. Los dueños del narcotráfico son albaneses, croatas, serbios, franceses, holandeses, latinoamericanos, uruguayos, paraguayos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, muchos norteamericanos. Todos los capos que capturamos en Medellín, generalmente gozando de la vida, son extranjeros, no colombianos. La Junta del Narcotráfico se reúne en Abu Dhabi. El señor que capturaron de origen albanés, colombo-albanés, en Venezuela, burla de la prensa de aquí. Investigamos dónde cogió el arma que tenía en su poder, y el arma se la entregó un capitán de la Armada Nacional colombiano, por cesión, una cosa que no sabía que existía, que se podían ceder las armas. Puede que sea inocente, puede que no. Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano, en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército en su acción fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Esta noticia la tiene la prensa, pero no la ha publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia en la captura de sus riquezas que se quedan en países extranjeros. Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Plan del Golfo y sobre la gente de Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto. Sobre varios narcotraficantes colombianos, y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. 3 esmeralderos han muerto fusilados por francotiradores en Bogotá por ellos. El presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la fiscalía. Y aunque la fiscal general de la Nación no pone mucho cuidado a esto, esa es la fuente de la amenaza. Porque tenían incidencia en la cúpula de la fiscalía, porque habían fiscales exportando cocaína y controlaban el puerto de Buenaventura. Nosotros hemos venido destruyendo eso, a veces sin saberlo, pero cada vez con más sapiencia. Y Colombia debe liberarse de las mafias y de la cultura mafiosa para ser un gran país en el medio de esta belleza, alrededor del pensamiento y del conocimiento, no alrededor del traquetismo que se está devorando nuestra juventud sin razón de ser. Por eso vamos a librar hasta el final nuestra lucha, porque me he convertido en el enemigo de ellos. Las extremas derechas de Colombia, neonazis les llamo, porque son neonazis, en una red muy internacional tratan de sacar provecho de estas circunstancias. Es probable que se financien con estos recursos en el mundo. Y entre esos han logrado una red con la extrema derecha norteamericana y preparan una especie de atentado jurídico contra el presidente de Colombia. Y no voy a mencionar los nombres propios de quienes están ahí, ya lo haremos después. Pero al presidente de Colombia no se le puede manejar como al señor Noriega, tratando de parodiar el proceso, porque somos lo contrario. Para ello están usando, y ese ha sido un error mío que tengo que publicar aquí, una serie de agentes de inteligencia colombianos que se dedicaron a buscar al señor
Diego Marín. El señor Diego Marín es el mayor contrabandista del mundo y lavador de activos, colombo español. Yo le pedí al presidente Pedro Sánchez, estando él refugiado en España, porque alguien le comentó que lo íbamos a capturar en Colombia, que nos ayudara a su captura y lo logró. Al presidente Pedro Sánchez le he pedido que hable con el gobierno actual de Portugal, que ya le había pedido antes de elecciones, lo mismo en Portugal, porque está él ubicado en Portugal. Y va a tratar de ayudarnos con un objetivo, que el señor Marín venga aquí a pagar sus penas y cuente toda la verdad. Toda, cualquiera que sea. Sabemos que el señor Marín intentó en campaña infiltrar a través de mis familiares la campaña y nunca pudo. Hasta incluso cuando entró los 500 millones famosos, se los hicimos devolver al que los recibió y hay video. Solo que el video creen que lo tiene una sola persona, que es un agente de inteligencia español, doble, trabaja para ambos, saca plata, es su único objetivo. Un artículo sobre él está publicado en El Mundo y es cierto. Y usó la inteligencia colombiana para sacarle plata a Diego Marín y varios otros han hecho lo mismo, porque Diego Marín trata de sobornar y no aceptar la propuesta del presidente. La propuesta del presidente es que venga a Colombia y hable todos sus 38 años de vinculación con la política colombiana y las instituciones colombianas, protegiendo su contrabando que ha arruinado a miles de mujeres confeccionistas de Antioquia, de Bogotá y de muchas regiones del país. Ahora los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí. Pero para usarlo, y entonces yo le solicito al presidente Trump, porque soy consciente, a pesar de las distancias ideológicas con el presidente Trump, que en el seno de las sociedades blancas de los Estados Unidos hay una genuina lucha por la libertad, por los criterios republicanos, por una idea de democracia y de autonomía comunitaria que respeto. Porque nosotros aquí también la tenemos como latinoamericanos, hijos de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. También somos republicanos y demócratas. Y no es posible que neonazis mafiosos se tomen los gobiernos de América Latina, las fiscalías de América Latina, pero tampoco las instituciones de Estados Unidos. Y el presidente Trump es un consejo, igual tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que saber bien, no lo que diferencia la izquierda y la derecha, que se sabe, sino lo que diferencia a los republicanos de las mafias. Porque hoy los neonazis se visten de mafia y se financian con la mafia. Y esos neonazis no tienen nada que hacer ni en el norte ni en el sur. Los republicanos no admitimos neonazis. Los demócratas no pueden admitirlos. Muchos se hicieron matar, millones de americanos, millones de soviéticos, millones de europeos en los campos de batalla de Europa para que su proyecto no triunfara en el mundo. Y ese proyecto hay que volverlo a derrotar. No continúo con esto, pero entonces la fiscal general y mi embajador en el Vaticano, el doctor Velázquez, que es el que investigó la parapolítica en Colombia, el que logró detectar cómo el 35% del Senado estaba arrodillado a la mafia colombiana, bajo la forma de paramilitarismo y habían hecho un genocidio con el pueblo colombiano. Ya contamos 700.000 muertos asesinados desde el 9 de abril. Eso no puede seguir. Y por eso atacan al señor Velázquez y a la fiscal general de la Nación. Y hay neonazis colombianos muy poderosos detrás de estas mafias guatemaltecas tratando de humillar a quienes descubrieron la verdad en Colombia y en Guatemala. Y yo espero que los Estados Unidos se alíen no con los que están haciendo este tipo de amenazas jurídicas que van por el presidente de Colombia, sino al lado de quienes queremos luchar a fondo
contra las mafias, porque son enemigas del mundo. Por eso hoy pedí que empecemos a construir una demanda ante la Corte Internacional Penal por los delitos de lesa humanidad que estas mafias multinacionales vienen realizando en Colombia, en México, en Guatemala y en muchas partes de América Latina y de Norteamérica.